¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean bienvenidos a una emisión más de este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén acompañando el día de hoy. Les recuerdo que estamos transmitiendo por la señal de www.valoraradio.org. También estamos transmitiendo en estreno a través de la página de Facebook de Valora Radio. Gracias, de verdad, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Y más porque hoy tengo un tema muy interesante, muy bonito, que a mí en lo personal me apasiona mucho. Y es hablar sobre la sábana santa, el sínode o el santo sudario de Turín, como lo quieran conocer ustedes. Es un tema muy interesante, un tema histórico obviamente, pero que también involucra una gran cantidad de ciencias, de arte y de historia principalmente. Reconocer qué es lo que ha pasado con esta tela a lo largo de los años y cómo podemos rastrear esta tela hasta sus orígenes y descubrir si es o no la tela en la cual fue envuelto nuestro Señor el día de su muerte. Es un tema apasionante, pero antes de que empecemos con esto, les recuerdo que en Valora Radio necesitamos de su ayuda, necesitamos de su caridad para seguir funcionando, para poder seguir manteniendo al aire esta transmisión y todos estos programas que realizamos día con día. Necesitamos de su ayuda, necesitamos de sus donativos. Facebook nos permite darnos donativos a través de otorgarnos estrellitas. Les suplicamos que en la manera que puedan, regálenos algunas estrellitas que al final de cuentas se traducen en donativos hacia nosotros para poder continuar con esta labor. De antemano, muchísimas gracias por toda su ayuda, sus oraciones, que es lo más importante, y también que nos acompañen, que hagan de esta señal de Valora Radio una realidad, porque necesitamos cambiar el mundo y esta es una forma de hacerlo, ¿no? Conociendo nuestra fe y en el caso de hoy conociendo nuestra historia, que es algo fascinante. Pues bien, ¿qué es la sábana santa? La sínode o el santo sudario de Turín. Tiene diferentes nombres. Es una tela, obviamente, mide 4 metros con 10 centímetros por 1 metro con 10 centímetros. Entonces es una tela larga. Se encuentra actualmente en la capilla de San Juan Bautista en la Catedral de Turín. Ahí se ha conservado en los últimos 500 años más o menos. La pregunta es, ¿Cristo o no es Cristo? Bueno, es una decisión en la cual ustedes deben ser los mejores jueces. Recordemos que la Iglesia nunca se ha pronunciado de una manera afirmativa, de manera tajante y mucho menos de manera dogmática. El que esta tela sea o no sea la mortaja de nuestro Señor Jesucristo no es parte del contenido de la fe, pero obviamente la involucra, obviamente nos golpea directamente en lo más hondo de los sentimientos que pudiéramos tener en algún momento dado con respecto a la realidad histórica de todo aquello que nos narran los evangelios. Pues bien, el santo manto de Turín, la sábana santa, viene a darnos una reafirmación muy interesante de que lo que dicen los evangelios es verdadero en el sentido de que todo lo que está narrado en los evangelios con respecto a la pasión de nuestro Señor se ve reflejado en el hombre que fue envuelto en esa mortaja, en esa tela mortuoria, o vaya, donde se puede decir que era el ataúd de alguna manera de los muertos en aquella época, envolverlos en una tela de una manera especial. Pues bien, esta tela actualmente, como les decía, se encuentra en la ciudad de Turín, en Italia. Ha sido venerada a lo largo de muchísimos siglos en la cristiandad y actualmente está muy dañada, hay que decirlo así. Incluso hace apenas menos de 20 años fue atacada, el santo sudario se le intentó incendiar, obviamente no prosperó ese atentado, pero la sábana santa ha estado envuelta en una gran cantidad de atentados a lo largo de la historia y de accidentes. Uno de los más graves ocurrió en 1532, el 4 de diciembre de 1532, cuando se incendió la capilla de Chambéry, que era donde estaba guardada la sábana santa. Estaba depositada en un cofre de plata. El calor fue tan intenso que derritió este cofre y le provocó unos agujeros a la sábana santa, que está quemada. Fue rescatada por el consejero del duque de Saboya, un señor llamado Felipe Lambert, y 2 monjes franciscanos. Como les decía, estaba guardado en un cofrecito de plata, y estaba guardado doblada obviamente, y eso motivó a un cardenal de aquellos años, el cardenal Luis de Gorebot, ¿sí?, a que fuera guardada por las monjas clarisas, que fueron las últimas que la restauraron de una manera especial, vaya a ponerlo así, ¿no? Le pusieron incluso un trozo de tela o tipo holandesa
para poderle dar consistencia al manto y no se siguiera deteriorando, ¿no? Para poderlo sostener. Esto fue en 1532 el incendio y la última reparación de esta magnitud fue en 1534. La Sábana Santa no tenía gran repercusión en la historia de la cristiandad realmente hasta el siglo XIX. Durante muchos años fue venerada, salía en procesiones, había una gran cantidad de visitas a las capillas donde se encontraba esta Sábana Santa. En muchas ocasiones fue sacada en procesión, etc. Pero el interés mundial por esta Sábana Santa ocurrió hasta finales del siglo XIX por un evento, sorprendente para los científicos de aquella época. En el año de 1898 se expone la Sábana Santa al público y en aquellos tiempos a un señor llamado Secondo Pia, que no era fotógrafo profesional, ni mucho menos, era un fotógrafo aficionado, pero tenía una muy buena cámara de la época, es decir, tenía una buena tecnología para la época, por decirlo así. Se le ocurrió tomarle una fotografía. ¿Y cuál fue la gran sorpresa? Que cuando él toma esta fotografía, los que saben algo de esto sabrán perfectamente que cuando se toma una foto, lo que se obtiene es un negativo. Este negativo, al imprimirse, se convierte nuevamente en el positivo. Pues bien, este señor Secondo Pia, cuando toma esta primera fotografía de la Sábana Santa, se da cuenta de que la Sábana Santa es el negativo y que su fotografía, lo que debió haber sido su negativo, en realidad ya estaba en positivo. Y fue cuando pudo ver con todo su esplendor la figura del hombre que había sido envuelta en esta mortaja. Es decir, era al revés. Lo que él estaba viendo era un negativo, y era un negativo en tela. Ojo, estamos hablando de casi 1900 años después de la invención de los negativos. Eso es lo que más le sorprendió. Obviamente esto generó un gran furor en la época. Muchas personas empezaron a acudir a Turín para tomar fotografías, para hacer pequeños tipos de investigaciones. Obviamente, por seguridad, la iglesia mantuvo guardado el sínode para no ensuciarlo, para no ponerlo en riesgo, etc. Entonces, simplemente ocasionalmente se sacaba en procesión o se mostraba a la comunidad científica de aquella época. Lo que descubrió este señor cuando tomó esta fotografía y pudo analizar, ahora sí que el positivo de la imagen que estábamos viendo en la tela, descubrió que esto, que era obviamente un hombre de pelo largo, de una estatura aproximada de 1,81 m, y que había sido fuertemente torturado. Es decir, la imagen ya en positivo nos dio las facciones de una persona, no nos dio las facciones planas de una persona, sino redondeadas, como si de verdad le hubieras tomado la fotografía a un ser humano en carne y hueso. Es decir, la sínode no presenta un alargamiento de las facciones en su cuerpo y en la cara de la persona que estuvo ahí, sino que esta es una impresión directa a la imagen, no en la forma contorneada de lo que ocuparía el cuerpo en una sábana. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes se colocan una servilleta, por ejemplo, sobre la cabeza, al momento de estirarla, aquí quedarían las orejas, entonces sería una imagen alargada de su cara. En el caso de la Sábana Santa no se da ese efecto, se da un efecto así, de la imagen de la cara del señor que está ahí, de que fue envuelto en esta sábana, igual con todo su cuerpo. Tiene esta imagen tridimensional directa con respecto al cuerpo que ocupó su espacio. A eso se refiere. Eso fue algo novedoso, fue algo muy, bueno, ¿cómo poderlo decir? Fue alarmante en la comunidad, porque entonces se dio el gran paso de involucrar los asuntos de la fe a una serie de investigaciones científicas. El Santo Manto de Turín fue en ese momento uno de los principales esquemas o puntos fundamentales de la investigación científica dentro de la iglesia. A partir de eso vinieron una gran cantidad de investigaciones. Por ejemplo, un biólogo llamado Paul Vignon del Instituto Católico de París, al investigar el Santo Sudario, se da cuenta de que no es pintura, no es un dibujo, es decir, no hay trazos, tampoco hay tinta, simplemente las pequeñas fibras de la tela tienen un cambio de tonalidad diferente, lo cual provoca la imagen que vemos, ¿sí? Conforme surgen los años, se hace una gran cantidad de investigaciones. Y muchas de estas investigaciones lo que querían era demostrar en un momento dado si era o no era el cuerpo de Jesucristo el que había estado envuelto en esta tela. Y esto genera una gran cantidad de controversias en el futuro.
¿Qué nos muestra la sábana santa? Bueno, nos muestra un hombre que era muy alto para la época, 1,81 m de altura, un hombre aproximadamente entre 30 y 44 años de edad, corpulento obviamente, pero asimétrico, tenía un hombro más alto que el otro, ¿sí? Y esto se explicó muy sencillo. Si nuestro Señor Jesucristo cargó la cruz al Calvario, pues obviamente uno de los hombros estaba dislocado por el peso de la cruz. Y también nos muestra una gran cantidad de heridas, una impresionante cantidad de heridas, tanto en su cara como en su cuerpo. Por ejemplo, simplemente solo en el rostro se muestra un hinchazón en los párpados y aparte el párpado derecho aparece desgarrado. Hay una gran hinchazón obviamente en su ojo derecho, la nariz está hinchada, hay una gran herida triangular en la mejilla derecha, posiblemente causada por un anillo. Un hinchazón en la mejilla izquierda, obviamente fue golpeado en ambos lados de la cara. Tiene una bola, un hinchazón muy fuerte en la parte izquierda de la mandíbula. Y todo esto concuerda cuando lo narran los evangelios de que a nuestro Señor Jesucristo lo golpearon tanto los soldados romanos como los soldados de Pilato. En el cráneo se encuentra una gran cantidad de heridas, pero al parecer lo que siempre hemos pensado sobre la corona de espinas de nuestro Señor es que era como un halo de espinas. Al parecer no, era un casco completo, es decir, las heridas de las espinas están en toda la cabeza, no solo en las partes aquí frontal o trasera de la frente, por decirlo de alguna manera, y en la nuca, sino en toda la cabeza, como que era un casco completo de espinas que le fue insertado. Esto generó gran cantidad de hemorragias y eso se ven en el manto. Las heridas de la espalda, bueno, y de todo el cuerpo en general son muchísimas. Se puede ver entonces que esta persona fue azotada violentamente, obviamente, tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo. Y eso concuerda también con los relatos del Evangelio de que nuestro Señor fue azotado. Y al parecer fue azotado por 2 soldados romanos al mismo tiempo, utilizando un látigo llamado flagrum, que estaba compuesto por un mango, unas tiras de cuero y una gran cantidad tanto de bolitas de acero o de fierro como artículos, así como pequeñas navajas que generaban cortes e incisiones en la piel cada vez que golpeaban. Al parecer no fue golpeado con varas, pero sí con el flagrum. Por lo tanto, cada vez que lo golpeaban le dejaban 6 marcas de los golpes. Por las tiras que estas contenían de bolitas y de pedazos de metal que rasgaban y dañaban la piel con cada golpe. La ley judía, por ejemplo, en aquellos tiempos prohibía dar más de 39 latigazos, pero esta ley no aplicaba a los romanos y ellos eran verdaderos expertos en azotar a las personas de tal manera que los llevaran al borde de la muerte, pero que no murieran. Podemos encontrar muchas heridas por los golpes de los flagelos que van desde la espalda, desde la parte alta de la espalda hasta los mismos pantorrillas y los tobillos, es decir, fue azotado todo su cuerpo, todo el cuerpo fue azotado por nuestro Señor, incluyendo los hombros, hay señales de rasgos de golpes por todos lados, también inclusive dentro de los hombros. Hay una gran herida en la rodilla derecha que concuerda precisamente con las caídas de nuestro Señor. Recordemos que según los relatos del Vía Crucis, nuestro Señor Jesucristo sufrió varias caídas. Tiene desgarrada por completo la rodilla derecha. Está completamente destrozada y concuerda con las caídas. También se puede ver el aplastamiento de un hombro, posiblemente por el peso de la cruz. Hay dudas si se cargaba o no se cargó la cruz. Recordemos que en aquellos tiempos lo que cargaban era el palo transversal, ¿sí? Entonces ellos lo que llevaban, por lo general los reos, era ese palo nada más, que pesaba como entre 50 y 70 kilos más o menos. Los relatos del Evangelio hablan de que Jesucristo cargó la cruz, y esto podría concordar con el tipo de herida que tiene en el hombro, o sea, tiene desgarrado un hombro por completo. Si hubiera cargado solo el travesaño, hubiera tenido marcas en los 2 hombros, pero solo carga en una. Eso pudiera concordar como que sí cargó una cruz completa, ¿sí? Que la llevaba así arrastrando, como la vemos en los relatos del Vía Crucis. Luego también se ven heridas tanto en las manos, por los clavos obviamente, como en los pies. También se puede ver
que los pies, las heridas las traen en la parte frontal, es decir, que un pie estuvo por encima del otro y fue atravesado de esta manera. También era costumbre en aquellos tiempos perforar los pies por los costados, es decir, en el palo vertical colocaban los pies a los lados y era atravesado por el tobillo hacia el madero. En el caso de nuestro Señor, la crucifixión fue un pie sobre el otro en una pequeña pieza de madera que pudiera sostenerse para poder levantarse y poder respirar. Ahí está clavado. Entonces concuerda con los relatos tanto de la crucifixión como con la iconografía antigua que nos muestra a Jesucristo, que fue clavado de los pies, un pie arriba del otro. También se puede ver la herida de una lanza en su costado. Se puede verificar perfectamente porque sí existe ¿cómo se puede decir? La herida en forma romboide de alguna manera, lo cual nos da la idea de que efectivamente fue atravesado por una lanza. Estas lanzas se llamaban Roman Lancea o lanza romana, básicamente, y obviamente eran las que usaban los legionarios del siglo I y principalmente también en Jerusalén en el siglo I. Era el tipo de lanza que utilizaban y dejaba este tipo de herida de forma romboide en uno de los lados. Está entre la quinta y la sexta costilla. Si nosotros analizamos todos estos eventos, contrastando lo que el manto nos muestra con lo que relatan los evangelios, nos vamos a poder dar cuenta entonces que todo lo que estamos observando en las imágenes dadas del Santo Sudario de Turín concuerdan perfectamente con los relatos evangélicos y con toda la iconografía cristiana que viene desde el siglo I. Por eso es de que la iglesia, o por decirlo de alguna manera, los fieles siempre hemos creído que esta sábana santa verdaderamente contuvo el cuerpo del Señor cuando estuvo muerto y fue depositado en la tumba de José de Arimatea. Como les dije al principio, no es un dogma de fe, es decir, no es parte del depósito de la fe decir que esta sábana es efectivamente esa, la que envolvió a nuestro Señor. Pero creo que todas las evidencias que podemos encontrar, no solo en los relatos, sino en la tela misma, nos confirman mucho de lo que nuestra fe ya nos ha dicho a lo largo de 2000 años, ¿no? Nos habla de un hombre, obviamente, que fue crucificado, muerto, sepultado, que eso es muy importante también con la tela, y que fue del siglo I en Palestina. Además, han encontrado otros objetos en la tela, es decir, no solo son manchas, también hay una gran cantidad de cosas que vienen en el manto, que vienen dados no solo por su composición original, sino también por los lugares a los que ha ¿cómo se dice?, peregrinado desde entonces. Uno de los detalles más interesantes que encontraron en el Santo Manto es que en los ojos de este hombre que fue envuelto en esta sábana, presentaba en los ojos dos monedas. ¿Sí? Estas monedas eran las llamadas lepton. Eran monedas de cobre. Y estas monedas de cobre, en específico las que se encontraron en los ojos de esta persona, eran unas monedas acuñadas entre el año 29 y el año 32 en Palestina con la imagen de Poncio Pilato. ¿Qué nos está diciendo esto? Que este hombre murió cuando el procurador de Palestina, de Judea, era Poncio Pilato. Y lo sabemos por una simple y sencilla razón. Estas monedas, estos lepton que se colocaron en los ojos de este hombre que fue envuelto en la sábana santa, presentaban un error ortográfico. Sí, así como lo oyen. Fueron acuñadas de forma errónea estas monedas, por lo tanto duraron muy poco tiempo en circulación, solo del año 29 al año 32. Y este hombre tiene esas monedas. Unas monedas de Palestina, de ese periodo, y podemos datarlas que son de ese periodo precisamente porque estas monedas presentan un error ortográfico. Y ese error ortográfico se puede ver en el manto. Es decir, la misma inscripción de la moneda trascendió al sudario. Por eso es que podemos corroborar la fecha, por lo menos estimarla, en la que esta persona murió, entre el año 29 y el año 32 en Palestina, bajo el reinado, por decirlo así, o la administración de Poncio Pilato. También, dentro de la tela también encontraron una gran cantidad de polen.
No voy a extenderme mucho en este asunto porque es mucho más científico la terminología y los tipos de estudios que realizaron. El caso es que en 1973 se hizo un estudio especializado sobre la gran cantidad de sedimentos que tenía esta tela y encontraron polen en específico de 2 plantas que solo germinan o florecen, por decirlo así, entre los meses de marzo y abril en Palestina. Es decir, este manto estuvo entre los meses de marzo y abril en Palestina, lo cual coloca la Sábana Santa justo en el momento en el cual nosotros celebramos la Pascua. ¿Qué quiere decir con esto? Que puede corresponder también por el tipo de plantas que encontraron, de polen de plantas que encontraron en la tela, la ubica en Palestina entre esos años. Es decir, entre los periodos de marzo y abril del año 30 más o menos, según las dataciones de este tipo de polen, la antigüedad de este tipo de cosas. Encontraron muchísimas cosas más, obviamente no solo polen, sino tipos de tierra, cosas así, ¿no? Pero destaca mucho esto, que podemos colocar la Sábana Santa gracias al polen, a que es una tela del periodo de Poncio Pilato, entre los meses de marzo y abril, que corresponden con la Pascua judía, entre los años del 29 al 33, 35 más o menos. Pero otro de los grandes descubrimientos y que de verdad generó otro gran revuelo, es decir, fue el segundo gran impulso que se le dio a la Sábana Santa, fue un estudio que realizaron 2 personas. Estas personas trabajaban en la NASA. Esto no significa que la NASA haya analizado el Santo Sudario. No, simplemente 2 investigadores que trabajan en la NASA propusieron aplicarle una de sus tecnologías que ellos utilizaban para crear la geografía o la cartografía de los planetas, aplicarle esa tecnología a la Sábana Santa. Y descubrieron algo impresionante. La Sábana Santa transmitía a través de esta investigación, a través de este nuevo esquema tecnológico llamado BP8, pudieron darse cuenta entonces que la tela presentaba una imagen tridimensional. No era una imagen plana, sino era una imagen que al ser sometida a esta tecnología generaba una imagen perfecta y tridimensional de una persona. Esto es imposible de lograr. Es imposible de lograr utilizando pintura, utilizando trazos, utilizando dibujos. No se puede crear por el ser humano. Este equipo lo que hacía y analizaba era estudiar los puntos de referencia sobre el manto con respecto al cuerpo que envolvieron. Y esto generaba una cierta simetría especial. Es decir, cuando nuestro Señor resucitó, generó una energía especial. Desconocemos de qué tipo, de qué forma, pero no se trasladó de manera desproporcionada sobre todo el manto, sino que generó una imagen perfecta tridimensional. Fue algo novedoso completamente darnos cuenta que presentaba una imagen verdadera, de una verdadera persona, ¿sí? Y que obviamente no podía bajo ninguna circunstancia generarse a través de contacto. ¿Qué significa esto? No pudo haber sido dibujada, sino que era una imagen perfecta que se generaba de manera tridimensional en una forma angosta, sin generar el alargamiento de la imagen por contacto. Algo novedoso, imposible de crearlo, de lograrse por medios naturales o por medio del hombre. Y eso es uno de los nombres que se le dio a este manto, que era una imagen no creada por mano humana. Con todos estos avances, se decidió posteriormente, en 1978, un grupo de científicos, al ver la gran cantidad de acontecimientos científicos que ponían en duda, ¿sí?, a la imagen santa, se decidió organizar una investigación especial. Esto ocurrió en 1978. Una gran cantidad de científicos, muchos con nombre y de qué universidad venían, fueron a analizar la Sábana Santa y le hicieron una gran cantidad de estudios. Las conclusiones fueron las siguientes, se las digo de una manera muy rápida. Es que no se encontró pintura ni fibrillas de pigmentos ni nada por el estilo. Es decir, no fue pintada, ¿sí? No se generó la imagen a través de ningún tipo de manipulación química. Tampoco se pudo generar una imagen a través de la mano humana porque presentaba tridimensionalidad a través del estudio BP8.
es decir, es una imagen en tercera dimensión. Los estudios microquímicos no evidenciaron ningún tipo de especias, aceites o cualquier otro producto que haya generado una pintura especial en la tela. Se quedó en evidencia de que la tela estuvo en contacto con un cuerpo humano y básicamente esto corresponde a la existencia de sudor, de sangre en la tela. Este tipo de contacto no generó la imagen. ¿Qué quiero decir con esto? Que la imagen que estamos viendo no es una imagen producida por sangre. Tiene manchas de sangre, sí, pero la imagen no corresponde a la sangre. Es decir, la imagen se formó de una forma inexplicable y esta imagen concuerda con las manchas generadas por la sangre que este cuerpo obviamente desechó una vez estando ya sepultado. Es decir, tenemos una imagen de un hombre, pero la imagen del hombre no se generó ni por la sangre ni por el sudor. El problema principal científico es que no podemos explicar ni físicamente ni químicamente cómo se pudo haber generado la imagen. No existe ninguna forma científica de demostrar la formación de una imagen con tales características. Los experimentos físico y químicos al lino, o sea, la tela, concuerdan perfectamente con una tela utilizada en Judea en el siglo I. Y obviamente que la imagen no se formó por oxidación, deshidratación o conjugación de ningún tipo de evidencia química y que efectivamente corresponde a una persona. Los residuos, los líquidos que están contenidos en la sábana, sangre, sudor, etcétera, etcétera, corresponden a los líquidos propios de un cadáver, que es algo muy importante por nosotros. Es decir, que sí, estuvo envuelto un cadáver en esta tela. Por lo tanto, es un ser humano que fue castigado cruelmente en el siglo I bajo el mandato de Poncio Pilato por las monedas que tiene en los ojos, ¿sí? Se puso en duda la existencia de la sangre, pues se ha comprobado que efectivamente sí es sangre, y es sangre tipo AB. Este tipo de sangre concuerda en todos los sentidos, incluso con la colocación con el manto de Oviedo. Es un pedazo muy pequeño de tela que se supone que es el que estuvo en la cara de Cristo. El manto está en Oviedo. Se le llama así, manto de Oviedo. La sangre corresponde con este manto, entonces parece indicar que la sábana santa y el manto de Oviedo proceden del mismo cadáver, del mismo tiempo. Sí hay sangre, ya se comprobó, sí es sangre, y es sangre de tipo AB. Y curiosamente, este tipo de sangre es el mismo que está presente en todos y cada uno de los milagros eucarísticos en el mundo, lo cual nos coloca que posiblemente fue de la misma persona. Inclusive hubo algunos locos de alguna secta que propusieron clonar esta sangre, clonar a un ser humano con esta sangre obtenida del santo sudario para adelantar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así se las pongo, obviamente pues es una completa y total tontería, pero bueno, para que sepan hasta dónde ha llegado los alcances de reconocer las características de la persona que estuvo envuelto en esta sábana. La mayor controversia generada por la sábana santa vino en 1988, cuando un pedazo de esta tela fue sometido a los estudios del carbono 14. Si recordarán, el carbono 14 lo que hace es datar de alguna manera qué tanto se ha degradado un material en carbono, este carbono 14, según una escala de tiempo. Cuando se hicieron estos estudios de la sábana santa, los resultados decían que la sábana santa provenía de entre los años 1260 y 1390, lo cual pondría en evidencia que la sábana santa sería una falsificación medieval. Ese fue el problema de esto. Obviamente la comunidad científica y todos los que admiraban la sábana santa se vieron muy desilusionados con los resultados de esta prueba del carbono 14. Todos los que estaban en contra de la originalidad de la sábana santa estuvieron muy contentos y gritaban alegres que la sábana santa era una falsificación medieval propiamente del siglo XIII o del siglo XIV. Sin embargo, no les duró mucho el gusto, porque inmediatamente se dieron a dar esto, conocer estos resultados. El mundo científico puso en duda las pruebas del carbono 14 por dos motivos. El primero es porque las pruebas del carbono 14 en los textiles no es muy confiable. Inclusive
Han encontrado momias, por ejemplo, que las telas con las que estuvieron envueltas estas mismas momias tenían diferencia de antigüedad de 1000 años según el procedimiento de carbono 14, lo cual ponía en duda los procedimientos del carbono 14 en textiles. Sabían que tenía un gran margen de error cuando se aplica esta prueba a los textiles. Sin embargo, aunque este criterio es válido, no refutaba los resultados del carbono 14 de manera directa. Pero llegó un señor llamado Ray Rogers, un profesor, y él demostró que la prueba no es que estuviera mala del carbono 14, sino que los investigadores tomaron un pedazo de tela que no correspondía precisamente a la sábana santa, al sudario. A lo largo de los años, la sábana santa, para ser manipulada, era agarrada de las orillas para poderla extender. Bueno, con el paso del tiempo, estas orillas se desgarraron y tuvieron que ser reparadas a través de un proceso de reparación que se le llama algo así como una costura invisible. Los investigadores lo que hicieron fue tomar un trozo de esa parte. Obviamente, estas partes contenían una gran cantidad de fibras de reparaciones de la era medieval. Por lo tanto, lo que realmente dataron fueron las reparaciones. Además, no tomaron en cuenta que en el año 1532, como ya les había comentado, esta tela sufrió un grave incendio. Por lo tanto, la tela volvió a absorber una gran cantidad de carbono por causa del incendio, lo cual no era posible datarlo de esa manera. Debieron haber escogido otro lugar en la tela que no hubiera estado tan expuesta ni a las manipulaciones, ni a las reparaciones, y mucho menos a los efectos del calor por los incendios que había tenido. Hoy en día, las pruebas del carbono 14 con respecto a la sábana santa han sido completamente desechadas. La comunidad científica ya no toma como válido estos resultados de estas investigaciones en base a una gran cantidad de testimonios y de comprobaciones científicas. Entonces, no nos asustemos si alguien nos dice que la sábana santa es un invento medieval. No, ya quedó descartada esa idea. Además, tenemos que recurrir a la historia, que esto es lo más interesante realmente de la sábana santa, su historia. No importa si los científicos dicen que es de un año o es del otro. Si nosotros vamos a la historia, podemos refutar claramente los resultados de esta prueba del carbono 14 que se hizo de una manera incorrecta. ¿Sí? Sabemos, y ahorita lo voy a trazar porque les voy a decir que sí, por los evangelios principalmente también sabemos que cuando los discípulos llegaron al Santo Sepulcro, encontraron las telas de Jesucristo, es decir, la mortaja donde él fue envuelto cuando estaba muerto. Lo encontraron, ahí dice claramente los evangelios que encontraron las mortajas y que incluso estaban dobladas nuevamente, ¿sí? Entonces sabemos también por algunos detalles en la misma tela de que se guardó en una vasija, se enrolló la tela con un tubito y se guardó en algunas vasijas en el desierto de Jerusalén. ¿Cómo lo sabemos? Muy sencillo, la tela presenta restos de la vasija y presenta restos del desierto de Jerusalén. Por lo tanto, en las primeras comunidades cristianas era conocida ya esta sábana santa. También sabemos, por ejemplo, que había 2 papas que conocían este manto. Eran los papas romanos. El primero era el papa San Epifanio de Salamina, que él estuvo reinando en el papado en el siglo IV. Él conocía esta tela, él da testimonio en algunos de sus escritos del Santo Sudario. También tenemos el testimonio del Papa San Silvestre, también del siglo IV, que dispone que todos los manteles sean de lino blanco en recuerdo de la sábana santa del Señor. Es decir, conocían y sabían que existía esta sábana santa, sabían que era de lino. Por eso es que mandó que todos los manteles del altar fueran de lino. También existe una tradición muy antigua que se llama la tradición de Pedro. Y esta nos la platica un señor llamado John Iannone, ¿sí? De que nos habla de Pedro, el cual él tenía esta sábana santa y que él la mostraba a ciertas personas para que hicieran copias de la cara de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros analizamos los dobleces de la sínode, nos daremos cuenta que en uno de los dobleces queda la cara de nuestro Señor. De esta manera se hacían las copias de la cara del Señor. Y estos mantos fueron conocidos como las verónicas, que viene de las palabras vera icon, imagen verdadera, ¿sí? Pero existe una leyenda aún más fuerte y que tiene una gran cantidad de fuentes en la historia del cristianismo antiguo.
y es que la sábana santa estuvo un buen tiempo en la ciudad de Edesa, a finales del siglo I. Y aquí es donde se le dan diferentes nombres, que son los que son conocidos para la sábana santa a partir del siglo I. Y es la palabra de mandilión, que significa el pañuelo, arquerotipa, que significa figura no hecha por el ser humano, y tetradiplón, el manto doblado en 4 partes. Así se le conocía a este manto en la antigüedad. Y se sabe que estuvo en Edesa por la leyenda del rey Abgaro V de Edesa. Se supone que este rey reinó entre el año 13 y el año 50 del siglo I. Y los padres de la iglesia, entre ellos, por ejemplo, el obispo Eusebio de Cesarea, nos platica que él tuvo en sus manos, así como lo oyen, una correspondencia entre el rey Abgaro y el mismísimo Jesucristo. Para no hacer el cuento muy largo, este rey le pedía a Jesucristo que por favor fuera a curarlo. El rey sabía de todos los milagros que nuestro Señor había hecho y le suplicaba que fuera a Edesa a curarlo porque el rey estaba muy enfermo. Y Jesucristo le contesta, yo vengo a hacer mi misión aquí en Palestina y en Jerusalén. Pero no te preocupes, voy a morir, voy a resucitar, subir a los cielos y ya que suba al cielo, al reino de mi Padre, te mandaré a uno de mis discípulos para que te cure. Te digo, de una manera muy general platicado, ¿no? Estos relatos los platica Eusebio de Cesarea ya en el siglo IV. Incluso presenta las cartas. Originales o no, no lo sabemos. No hay manera de saber si son las originales o no, ¿sí? También en el siglo VI tenemos la evidencia de Evagrius Scholasticus, un historiador romano, obviamente, que también nos narra cómo se dieron estos sucesos de la correspondencia entre Jesucristo y el rey Abgaro V de Edesa. Se sabe que esta imagen fue llevada al rey por un discípulo llamado Tadeo. No es Judas Tadeo, sino que el apóstol Tomás mandó a un discípulo del llamado Tadeo a que visitara al rey Abgaro en Edesa, le llevara el manto sagrado. El rey lo tuvo en su presencia, se curó de su enfermedad y ahí fue resguardada la imagen santa durante muchísimos años, hasta que después aparece en Constantinopla. Al parecer, este manto permaneció varios siglos en Edesa y posteriormente pasa a Constantinopla, que es lógico, ahí es donde estaban los emperadores romanos a partir del siglo IV, si recordarán. Entonces es normal que allí estuviera. Alrededor de esto surgen una gran cantidad de leyendas. Por ejemplo, se dice que en el año 570 nos encontramos con el relato de un peregrino llamado San Antonio Mártir, en el cual describe que en un convento a orillas de Jerusalén estaba el santo sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, lo que hoy posiblemente sea lo que conocemos como el manto de Oviedo. Sabemos que estuvo en Constantinopla a partir, pues no sabemos exactamente de qué año, hay unos que lo colocan ahí en el siglo X, otros un poquito antes, pero bueno. Se dice que para el cumpleaños 70 del emperador Romanus Lecapenus, él quería conservar como parte de sus reliquias el santo sudario de Turín. Para esas fechas, Edesa ya era una región musulmana, ¿sí? Por lo tanto, este rey tuvo que hacerse de una gran cantidad de esfuerzos para poderla obtener. Entonces le encarga al general Juan Curucúas, así como se ve, Juan Curucúas, a que viajara a Edesa, obviamente con todo un ejército, logró entrar a la ciudad de Edesa, o por lo menos colocarse a las puertas de la ciudad de Edesa, que estaba dominada en ese momento por los musulmanes, y estaban a cargo de un emir. Pero estos ejércitos mandados por el rey no buscaban destruir la ciudad de Edesa. Este general, Juan Curucúas, le manda decir al emir que le entregue el santo sudario a cambio de 200 oficiales musulmanes capturados como prisioneros y 12,000 monedas de plata. Por lo tanto, el emir accede y le entrega el santo sudario a este general, que se lo lleva al emperador a Constantinopla, y para el año 1036, ojo, estamos hablando de 300 años antes de la datación del Carbono 14, para el cual ya queda destruido este mito. Para el año 1036 hay constancia de que fue sacada en procesión ahí en Constantinopla. Y hay un escritor, el señor Abu Nasr Jaha, musulmán o árabe, por decirlo así, nos dice que en el año 1058 el santo sudario de Turín fue exhibido en
Hagia Sofía, sí, en ese mismo templo que ahora, hace unos días, los turcos lo acaban de hacer mezquita nuevamente, para nuestra desgracia. Pero bueno, para el año 1201 están las evidencias de Nicolás Mesarites, donde nos habla de que el lienzo fue puesto de que este lienzo muestra el cuerpo desnudo de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando del año 1201. ¿Cómo llegó a Europa? Las leyendas son enormes. La más plausible es esta. Los cruzados, en la Cuarta Cruzada, se desviaron hacia Constantinopla para tomar la ciudad nuevamente, porque entre dos hermanos, que eran el emperador y su hermano, se habían peleado por el trono. Entonces el emperador legítimo no estaba en el trono, supuestamente, en ese momento. Bueno, el caso es que los cruzados, la Cuarta Cruzada, se dirige a Constantinopla, toman la ciudad de Constantinopla, y entonces se supone que, fíjense, este señor llamado Atenas Soto de la Roche, que era un lugarteniente de Bonifacio de Montferrat, que era caballero templario, toma posesión del manto y se lo entrega a un señor llamado Godofredo de Charny. Este señor Godofredo de Charny fue ejecutado, quemado vivo en la hoguera, junto a Jacques de Molay. ¿Quién fue Jacques de Molay? Fue el último gran maestre de los templarios. Es decir, Jacques de Molay, el maestre de los templarios, el último de ellos, fue quemado vivo junto a Godofredo de Charny. Godofredo de Charny era quien tenía el Santo Sudario de Turín y se lo pasó a su hijo y le pasó luego a su nieto, etcétera, etcétera. Para el año 1350, la Casa de Saboya le compran el Santo Sudario a una señorita, una viuda llamada, Margarita de Charny. Notan, es el mismo apellido. Una descendiente del señor Godofredo de Charny, que murió junto a Jacques de Molay, último gran maestre de los templarios, era la poseedora del Santo Sudario. Obviamente pasa a Turín nuevamente este sudario, que es donde estaba la Casa de Saboya, obviamente, y desde ahí permanece hasta el día de hoy, donde podemos venerarla. El Santo Sudario de Turín pasa a posesión de la Iglesia Católica hasta el año de 1983 como una adoración por la Casa de Saboya. Es decir, realmente la Iglesia ha tenido el Santo Sudario en tiempos muy, muy recientes. Aquí quiero hacer vamos a tratar de hacer una pequeña hilación. Existe en Jerusalén el templo del Santo Sepulcro. Y sabemos que sí es el Santo Sepulcro por una gran cantidad de testimonios históricos que incluso preceden desde el siglo I, cómo se hacían procesiones a ese sepulcro. Bueno, ¿por qué lo menciono? Porque se ha podido comprobar que residuos de la sábana santa corresponden de manera perfecta a la roca en donde está el Santo Sepulcro. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos colocar el Santo Sudario de Turín en el siglo I en Palestina, en la tumba que sabemos hoy que veneramos como el Santo Sepulcro de Jesús. ¿Qué quiere decir con esto? El Santo Sudario estuvo en esa tumba. ¿Cómo lo sabemos? Una gran cantidad de compuestos químicos, principalmente el óxido de hierro que encontraron en la parte aquí de la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, que quedó manchado, el Santo Sudario quedó manchado de este óxido de cobre, lo cual corresponde con el Santo Sepulcro que veneramos hoy, que sabemos que era la tumba de José de Arimatea, que él le donó a Jesucristo esta tumba, este hoyo clavado en la tierra. Y sabemos también, que esto es muy importante, sabemos que esta tumba no estaba lista. ¿Qué quiero decir con esto? No estaba terminada. Las dimensiones del Santo Sepulcro son menores al tamaño de nuestro Señor Jesucristo, a su estatura. Por eso es que nosotros, cuando vemos la imagen del crucificado envuelto en las sábanas de Turín, tiene la cabeza hacia adelante y las rodillas flexionadas. ¿Por qué? Porque no cabía en el Santo Sepulcro, por lo tanto el cuerpo estaba doblado de la cabeza y de las piernas. Pues eso se explica cómo las imágenes del hombre del Santo Sudario tienen esa posición, lo cual lo coloca en esa tumba de José de Arimatea que no estaba terminada. Por lo tanto, estaba un poco más pequeña y tuvo que doblarse el cuerpo para que pudiera caber.
Pues bien, hay una gran cantidad de testimonios históricos. Los quise llevar por este pequeño recorrido a través de todas estas evidencias. La pregunta, ¿es Jesucristo la persona que fue envuelta en ese sudario? No hay nada que nos indique lo contrario. Sabemos que la imagen es inexplicable, sabemos que la imagen es históricamente rastreable, incluso hasta esa mismísima tumba, la cual hoy veneramos como el Santo Sepulcro. Sabemos que la tela es del siglo I, que estuvo en Palestina entre los años 29 y el 32, que fue utilizada entre los meses de marzo y abril por los polen que tenía, y que corresponden a un hombre que fue flagelado, golpeado, se le colocó una corona de espinas, fue crucificado, tuvo heridas, es decir, caídas a lo largo de su trayecto, y que además tiene una herida en su costado entre la quinta y la sexta en costilla, que fue atravesado por una lanza romana llamada Romanus Lancea. Si nosotros comparamos todo esto con los relatos no solo de los evangelios, sino con toda la tradición de la iglesia, con las visiones de la pasión y con todas las estaciones que nosotros rezamos hoy en día en el Via Crucis, pues corresponden perfectamente a esto. Si es Jesucristo o no lo es, pues ustedes serán los mejores jueces. Yo en lo personal simplemente diré que yo sí creo que es la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque además la cara que vemos ahí en el Santo Sudario corresponde de manera perfecta con la iconografía de nuestro Señor Jesucristo desde el siglo I hasta la fecha. Es decir, todas las imágenes de nuestro Señor Jesucristo corresponden con la imagen del Santo Sudario de Turín. Espero les haya gustado este programa. Soy su servidor Jaime Velázquez. Escríbanme por favor todos sus comentarios, sus inquietudes, estaré para atenderlos y servirles. No me queda más que encomendarme sus oraciones, cuentan con las mías. Gracias y hasta luego.